Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cada Quien Su Mundo. Estamos en La Única Radio en esta ocasión y tengo como invitada especial aquí a Elvia Arbizo. Bienvenida, señora Elvia, ¿cómo está? Pues mucho gusto, muchas gracias y pues aquí estamos para revivir la historia. Platicábamos ahorita, señora Elvia, que desde hace mucho habíamos planeado esta charla y no habíamos coincidido, batallábamos un poquito ahí con las fechas. No nos visita tan seguido tampoco, señora Elvia, y luego viene y nos visita y se interna por ahí en los archivos, que ahorita nos va a platicar acerca de ello. Pero también quería pues mencionar y no dejar pasar que hoy es 29 de julio, aunque esto va a salir grabado unas 2-3 semanas después, pero lo estamos grabando un 29 de julio, que es una fecha importante para el municipio de Namiquipa, señora Elvia. Ah, sí, cómo no, muy importante. Es cuando se nombra municipio oficialmente en Namiquipa, un 29 de julio. Y también estamos cumpliendo 4 años exactamente el día de hoy con La Única Radio, así es que es un día y una fecha especial que por azares del destino nos tocó pues recibirla por aquí. Ah, pues muchas gracias y muy agradecida por su invitación y pues para dar a conocer un poco lo que estoy haciendo, ¿verdad? En los archivos y el fin que persigo. Muy bien, bueno, vámonos al origen del podcast, como el nombre lo dice, Cada Quien Su Mundo. Me gustaría que nos platicara y nos explicara cómo es el mundo de Elvia Arbizo. ¿Cómo es su mundo? Híjola, pues con mucha actividad, siempre estoy muy activa y yo creo que eso es la constancia sobre todo, que no deje uno el tiempo pasar. Pero usted se dedica principalmente a los archivos históricos. A los archivos históricos. En ese aspecto me gustaría más que nos enfocáramos y me platicara qué es lo que hace Elvia Arbizo, o bueno, déjeme de fundamento mejor la pregunta. A ver, ¿qué es lo que hace Elvia Arbizo en los archivos históricos? Sí, yo quiero decirle a la gente que pues me da mucho gusto tenerla por aquí presente y que sepan que usted es historiadora, ¿sí? Tienen bastante tiempo ya pues sumergiéndose en la historia del noroeste, ¿verdad? De la región, y quisiera que nos platicara cómo es eso, cómo es ese proceso de Elvia, qué es lo que hace al entrar a los archivos, porque quizá decimos, usted me platica, estoy en el archivo, y yo digo, bueno, está ahí en el archivo, pero ¿qué anda haciendo la señora Elvia? Ok. Bueno, primeramente, pues, yo empecé en el 2001, ¿verdad? Empecé con muy poquito más de 20 años ya. Sí, yo empecé muy poquito, que nada más quería saber de mi tatarabuelo, y que pues sí, que mi abuelita me había dicho, y cuando ya me enfoco en los archivos, que empiezo a ver la realidad, ¿verdad? ¿Quién era Jesús José Casavantes, Amarrón? Me empieza a involucrar, ¿verdad? Me empecé a involucrar más en la historia y me empezó a gustar. Y ahí empecé a crecer y pues he llegado, ya empecé con los archivos en el 2008. Okay. Entonces como que me atraparon. O sea que empezó hace más de 20 años, pero primero con la familia. Sí, o sea, primero. Era una investigación más bien familiar. Y de ahí la fue llevando hasta que empezó a profundizar más en la historia en general. Cuando me di cuenta que aquí en Namiquipa tenía una historia muy grande, ¿verdad? Sobre todo de la revolución, de cuando se fundó Namiquipa. Y luego ya me tuve que ir más atrás para entender la fundación de Namiquipa, el por qué. Uh-huh. ¿Por qué Namiquipa? ¿Por qué es su tierra? Me doy cuenta que hay ojos de agua, que hay tierras que podían ser agrícolas, sobre todo, mire, vamos a remontarnos a la época de cuando pues habitaban aquí los primeros pobladores, uh-huh. Que la fecha más antigua que tenemos es 700 años de nuestra era, que es por vestigios arqueológicos, eso se sacó así. Y pues ahí tenemos el vestigio, ¿verdad? Que un día va a venir a dar a Namiquipa, si es a ver quién se anima a hacer un museo. Y todas mis piezas van a ser donadas para el museo. Eso está muy interesante y sí lo he pensado yo también, que sería muy interesante que
que existiera un primer museo aquí en el municipio de Namiquipa, porque hay, como usted dice, hay muchísima historia que quizá a veces la misma gente, bueno, yo no soy originario de aquí, pero cuando yo llegué aquí lo primero que hice fue como que veamos a ver cuál es la historia, pues a mí también me llama la atención, no tanto como usted, no me apasiona tanto, ¿verdad? Quizá porque no me meto tanto a los archivos, ¿no? Más bien nunca he entrado a un archivo, lo que sé es de gente como usted que me lo ha compartido, de algunos libros que he estado leyendo. Sí. Pero me gusta mucho y me apasiona mucho la historia. Entonces llego aquí y digo, vamos a ver cómo era la historia aquí, qué voy a encontrar. Y empiezo a preguntar y me di cuenta que no es mucha la gente que conoce sobre la historia de Namiquipa, señora Elvia. Pues yo ya me di cuenta porque el archivo, cuando encuentro todos los datos que hay en el archivo, me doy cuenta que la historia de Namiquipa yo creo está coescrita como en un 15%. Lo otro está, ahí está, esperando a ver quién va a llegar para que descubra todas las historias maravillosas que tiene Namiquipa. Fíjese, pero sí estamos más o menos en la misma sintonía de que es poca la gente que está como que, o que conoce de muchos datos interesantes, que ahorita me gustaría que me comparta algunos, ¿verdad? Para allá vamos a ir, pero yo pienso que sí es poco lo que se conoce. Incluso si hablamos de historia en Namiquipa y decimos, pues cuéntame algo de la historia, cuéntame de personajes ilustres, y no encontraba yo quién me podía decir sobre algún personaje ilustre de la historia de Namiquipa. Sí, claro, pues tenemos un personaje ilustre que escribió 8 libros, ¿verdad? Que es don Alberto Calzadías Barrera, por Dios. Ahí nació entre Aribechi y la hacienda. Ahí están sus ruinas, ¿verdad? Que no sé, hay ni una placa, no hay nada. Sí. Que nos diga, aquí nació este personaje, que nos dio historia y pues nada. Sí, está muy abandonada la historia en ese aspecto, ¿verdad? Sí. Que don Alberto Calzadías después partió a Hermosillo, me parece, Hermosillo, ¿no? Por allá Sonora. Estuvo mucho tiempo y que no sé, quizás si por allá en los archivos históricos debe de haber mucha información de él, no hay sé. Un dato muy importante que yo sí quiero aclararle aquí a Namiquipa. La mamá de Alberto Calzadías Barrera todavía en 1931 vivía aquí en Namiquipa. Okay. Y todavía tenía, ella fue comerciante. Entonces todavía tenía tierras aquí en la hacienda y pagaba sus derechos de agua. Entonces ese documento es muy importante porque nos dice, todavía la familia de Calzadías Barrera estaba en Namiquipa. Y eso es lo que ha encontrado usted al meterse en los archivos. Mire, yo les voy a compartir, hoy este día encontré ese dato, yo no lo sabía. Me quedé sorprendida y pues con ganas de seguir buscando, ¿verdad? A ver qué más hay. Que ella seguía aquí en 31. Bueno, Alberto ya había partido, ¿no? Alberto ya se había ido, don Alberto, que no se llamaba Alberto, se llamaba Procopio. Okay. Pero se cambió el nombre, porque yo hablé con su hijo y me dice, no, a mí no me gustó el nombre de Procopio, dijo mi papá, y se lo cambió a Alberto. Órale, ese dato sí. no me lo sabía. Sí, es otro dato que nos revela más de los tantos que nos ha compartido. Sí, no, es que hay muchísimos, ¿verdad? Que todavía están ahí esperando a ver quién los descubre. Bueno, y después de que usted está investigando sobre cuestiones familiares, más bien la espinita ahí de investigar a la familia, antepasados, y se encuentra con todos estos datos de la historia, ¿de ahí nace una pasión o por qué decidir, no, pues yo ya me voy a dedicar año tras año a estar investigando, a meterme en los archivos, a ir ordenando datos que va encontrando, porque me consta, he visto todo lo que tiene, tiene un archivo escaneado impresionante, enorme, fotografías, de todo. Entonces, ¿cómo decide me voy a dedicar a ser historiadora de aquí en adelante sin parar, o no sé, ¿cómo lo pensó? Pues más bien investigadora de la historia de aquí, de este rumbo, de Namiquipa, de todo el municipio. No precisamente historiadora, no, investigadora, es un oficio, ¿verdad? Que yo pues no tengo el título de historiadora, pero sí es un oficio el de investigadora, que es lo que yo digo. Y yo me emociono en los archivos porque encuentro datos que no voy a hallar en ninguna parte. Ahora que estuve en Guerrero igual, yo me doy cuenta que el archivo de Guerrero, a pesar de que muchos lo han consultado, pero cada quien tiene su visión de los personajes que quiere. Y yo voy con los míos. Entonces esos personajes que yo estoy escudriñando, pues ahí están también, no los han sacado. Últimamente pues ya, ahora sí ya los tengo, les puedo compartir. Y eso empezó en el 2001, me comentaba ahorita, cuando empieza, o sea, digamos, ya tiene 22 años. 22 años. 22 años como ese año historiadora. cumplo 23, ya.
Ok, entonces Sí. ya es bastantito, casi se jubila. No, ya me voy a jubilar. Pues sí, es seguir yo con los archivos. Mire, para mí, yo creo este es el último año que ya estoy en los archivos, Ujú. pero voy a seguir en los archivos de Chihuahua, porque los de Chihuahua también aportan muchísimos datos. Créame que ahí he encontrado cosas interesantes, por ejemplo, de un tatarabuelo mío que empezó la iglesia del Pueblo Viejo, que fue el que la inició. Después de que la queman los apaches, la dejan en este estado ruinoso y él fue el que la sigue La iglesia de Pueblo Viejo, del la que Pueblo Viejo, conocemos, sí, está ahí. que dice ahí 1884, ese don Gregorio Barraza Benzor. Él fue el que comenzó Él fue el que en esas fechas. comenzó en esas fechas, antes, porque él se muere en 1895. Ok. Entonces, muy joven se muere él. Después ahí vamos a decir todo lo que hizo él en Cruces. Ahí también compartió con otro tatarabuelo mío, bueno, sexto abuelo, cómo hicieron la capilla, cómo acarreaban las vigas, dónde las traían. Encontré todos esos datos, pero en Chihuahua. En Chihuahua. Sí. Ok, ¿y qué hace con esa información? Usted se mete a los archivos, se encuentra un montón de cosas, ¿y cuál es el plan? ¿Cómo lo va a reorganizar? Después dice, ya no me voy a meter a los archivos aquí, ya voy a terminar, voy a los de Chihuahua, pero ¿qué vamos a hacer ahora con esa información? ¿Cómo la va a organizar? Ya está escrita, está cronológicamente, al igual que les comparto. Sí. Don Candelario Cervantes nos va a dar muchas sorpresas, y créanme que yo lo veo a don Candelario, lo analizo y todo, y pues sí, hay sus bemoles ahí, pero vamos a hacer algo bonito con don Candelario. Candelario Cervantes, para los que no sepan, es un personaje de la Revolución Mexicana, Sí. que fue incluso mano derecha de Villa por acá, Sí, por esta sí, región, ¿no? fue de hecho su escolta. Sí, fue uno de los macizos, por así Sí, decirlo, de Villa, hombre. ¿no? Ya. Villista a morir. Y aparte, ahí, para los que no sepan, está el cartel famoso que popularizaron mucho Sí. para vender playeras y todas estas cosas de Villa, donde se busca, ¿no? Donde manda el Sí. gobierno americano el anuncio oficial donde está buscando a Villa, y abajo dice también que buscan a Candelario Candelario. Cervantes. Ahí viene el nombre de Candelario Sí, Cervantes. es Candelario Cervantes Gómez. Ok. Y la escuela de la secundaria de Cruces lleva el nombre de la escuela. El nombre de Candelario. Sí, el nombre de Candelario. Él vivía en la hacienda, en Amiquipa. En la hacienda todavía está su casa. Ujú. También en estado que necesita ponerse una placa, hombre. Sí, pues son cosas que deberían de Una señalizarse, ¿no? plaquita, una señalización ahí. ¿En Guerrero se hace ese tipo de señalizaciones? Fíjese que desgraciadamente no encontré. ¿No? No. Porque yo escuchaba o alguien me había comentado que allá hacían ese tipo de señalización, pero yo tampoco, he ido poco en lo que he andado por allá, tampoco he encontrado así esa No, yo señalización. tampoco, la verdad no. No sé dónde surgió ese mito, entonces. No, pues no sé. Pero- Yo quisiera ver una placa, pero no la encontré. Duré allá 17 días. Hablando también de Ciudad Guerrero, Guerrero se le considera la cuna de la revolución. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Usted qué opina, señora? Aquí Pues, para hacer polémica luego. No, pues, mire, pues ya se hizo la votación y todo, y salió que era San Isidro. Ajá. De hecho, hicieron un mural ahí y todo. Sí, entonces sí es considerada. Pues sí, ya es verdad considerada. que ahí se arrancó. ¿Fueron los primeros levantamientos armados? Sí. ¿O por qué se tomó la decisión de decir que ahí es la cuna de la revolución? Pues esa decisión los tomaron los grandes historiadores, pues tendrán sus motivos, sus razones, ¿verdad? Ellos son, ahí sí ya, yo digo que Namiquipa también fue, para nosotros, todos los pueblos de aquí en el noroeste fueron las cunas de la revolución. Sí, que eso es lo que le iba a decir, porque según libros de Calzadillas, también aquí se levantaron en armas, incluso en esos días que siempre se consideran para la revolución, el inicio, ¿no? El 20 de inicio. noviembre, pero desde el 19, ¿no? Ya andaban en movimientos Fíjese armados. que aquí ya en Namiquipa hay un dato muy importante y poco conocido. Se levantaron hasta otro día, 21 de noviembre. ¿Pero por qué? Porque todos eran conocidos. Entonces no querían que hubiera ese tipo de enfrentamientos. La cárcel, mire, aquí dicen que se tomó la presidencia. No, la presidencia no se tomó para nada. No hubo... Se tomó la cárcel. Okay. Esa era ¿por qué? Porque los que estaban en la cárcel, que eran ocho reos, eran los que iban a ayudarle a don Félix Merino.
Ok. a combatir a los revolucionarios. Hay una foto muy importante, no sé si han visto han leído el libro de Teodosio Duarte, sus memorias. Sí. Ahí se encuentra la fotografía de todos los revolucionarios de ese día. Ok, lo voy Yo a buscar digo para que- ver si lo podemos compartir aquí en la entrevista, en la edición, ponerla por ahí. Sí, es una fotografía de Teodosio Duarte, si gusta se la mando por... Me la manda y tenemos el libro ahí, pero igual si ya tienes identificada me la manda y la ponemos aquí en la entrevista. Sí, claro. Pero volviendo a los levantamientos, van entonces y toman la cárcel aquí. Eso es lo que se Eso es toma lo que para se liberar toma. a la gente que estaba ahí. Fíjese, la cárcel era lo más importante, porque los Estaba mismos- ubicada donde mismo. Sí, donde mismo. Donde está ahorita. Sí, y ahí se escapaban muchos presos. Ahora estoy leyendo en los documentos que era una escapadera, pues es que ahí estaba el río abajo. Sí. Ese era el antiguo presidio, que nos Sí. quede muy claro, cuando don Teodoro de Croix dota Namiquipa de estas tierras, ahí se encontraba el presidio de Namiquipa, 1777 a 1778, que fue cuando se hizo. Ahí Ok. se encontraba y ahí se quedó establecido. Y ya después hicieron la nueva iglesia que tenemos ahorita, ¿verdad? Y luego se puso la placita y una extensión del presidio, pues era una casa que se encuentra enfrente. Todo eso era el presidio, toda la parte de donde está la cárcel, donde está la presidencia, eran las oficinas, no se puede decir oficinas, se puede decir que eran unos cuartos Ok. de adobe, donde ahí se juntaban los soldados de Cuera también, hombre, ahí estuvieron en ese presidio, ¿verdad? Ok, y cuando se toma esta cárcel en 1910 que comienza la Yes. revolución, ¿qué sucede? Las personas que se unen aquí se levantan, van hacia Guerrero a unirse por allá con las tropas, o cómo se empiezan a unificar los ejércitos, por así decirlo, pues las tropas. Pues cómo se unifican, pues de una manera muy, muy así difícil. Fue difícil, le voy a decir por qué. Porque aquí vieron que los revolucionarios de Namiquipa no estaban muy conformes con lo que se estaba haciendo, porque se iban a atacar. Los que estaban adentro de la cárcel, ahí estaba un tío, ahí estaba un familiar de ellos. Todos Ok. eran familia. ¿Qué se hizo? Se negoció, fíjese, la toma de Namiquipa. Primero, estaba don Pablo Porras como presidente Ok. municipal. ¿Y qué pasó? Don Pablo Porras, estaba don Rafael López, que era el jefe de los revolucionarios. Él cae muerto en el enfrentamiento que hubo entre los revolucionarios y los presos y don Félix Merino. Ahí estaba un personaje bien importante, les voy a decir quién era, don Leogardo Echavarría, que era músico, era cantero, era todólogo. Él hizo las acequias, trazó acequias de aquí para que orgullosamente decían a Namiquipa que era un acueducto, era una acequia, hombre. Ahí pasaba por la presidencia y todo, iba y caía donde está el centro de salud, los que conozcamos Namiquipa, ahí caía el agua. Todo eso regaba los arbolitos y regaba la plaza. ¿De dónde Ok. se alimentaba? De los ojos de acá, del ojo grande que estaba en el molino y del ojo pequeño, que eran 2 ojos. Ok. Y ahí alimentaban todo lo que era la acequia del acueducto. Y todo eso lo he encontrado en los archivos. Los archivos O sea, ahí está. es donde viene toda la información que Toda va la usted información. hilando y Sí. organizando, ¿sí? Y aquí les voy a decir otro dato muy importante. Ese acueducto lo organizó un bisabuelo mío, que era José Casavantes Domínguez, que aquí vivía Ok. en Namiquipa. Todo eso lo organiza él, la gente, quién iba a pagar, cuánto les iba a costar, porque el gobierno no les apoyó con nada. Casavantes, familiar de los de Era Guerrero. tío de Abraham González Casavantes Ok. y era mi bisabuelo. Su bisabuelo era tío de Abraham De González. Abraham González. Miren nomás. Sí. ¿De dónde viene la sangre revolucionaria? Yo creo que de ahí me viene. Órale, no, pues qué padre, Sí. qué dato tan interesante también. Sí. Bueno, quería también preguntarle, yo sé que he encontrado muchas cosas, muchos datos. Gracias a usted yo conocí pues a Alberto Calzadilla, los libros de Alberto Calzadilla, Ujú. el de Teodosio Duarte. Pues digamos que la mayoría de la historia y los datos más relevantes que yo tengo de aquí de Namiquipa pues son pues gracias a usted, a lo que me ha compartido. Ahí usted me daba el dato, yo me ponía a investigarle y los libros. Sí. Bueno, y leí un libro y me quedé sorprendido y empecé a investigar más y luego me los encontré en Mercado Libre. Usted los vio, Sí. una edición especial así usada,
pero un tesoro que tengo ahí con todos los Sí. libros de Alberto Calzadillas, los pedí de inmediato, los compré en, no sé ni de dónde me los mandaron, pero en Mercado Libre, y ahí los tengo, y he leído algunas cosas, sí, Sí. que están ahí. Entonces, hay muchos datos muy importantes, como este personaje ilustre que es Alberto Calzadillas, que a mí me gustaría que se le hiciera un poquito de justicia en alguna ocasión, que se le pusiera un monumento, un algo aquí en Amiquipa, ¿verdad? Yo ya pido aunque sea una calle. Una calle, Una nombre de calle que Alberto lleve su Calzadillas nombre. Barrera. Sí, es que es necesario. La mamá de él tuvo una tienda muy grande aquí en Amiquipa. Sí, la señora que me dice que estaba Sí, hasta su los mamá, 30 todavía su mamá viviendo de aquí. 31, 32 todavía estaba aquí en Amiquipa. Quiere Ok. decir que, pues, Bueno, y entre todos esos datos, para allá iba yo con mi pregunta, es, ¿qué es lo más valioso que se ha encontrado en los archivos? Hay muchas cosas, pero usted si le dijeran los puntos así claves de la historia de Namiquipa, de lo que ha estado rescatando y reorganizando entre sus archivos, entre sus memorias que tiene por ahí, escaneadas, fotografías, todo. sí. Tiene algunas cosas, todo es importante, todo es interesante, pero algo así, tiene que haber algo que diga usted, no, Esto estos me gusta. datos sí me gustaron más, estos datos me sorprendieron, estos también. ¿Cuáles serían esos datos? O cuáles, mencióneme algunos puntos, porque a lo mejor pues nos diríamos todo, una charla de 3 horas. Bueno, quizá. vamos a empezar con lo civil primero. Sí, El archivo civil es algo impresionante que no van a encontrar, yo creo, en ninguna parte del mundo, la verdad. El dibujo que encontré de Marta Cázares en, Sí, en ya un me había documento platicado. oficial, se dibuja ella misma y porque ella pierde a su hija, ¿verdad? Que la acta de atropella, defunción, un ¿verdad? acta de defunción. Ella pierde, se le atropellan a su hija y muere de 3 años. Pero ¿por qué le permitieron a ella hacer eso en esa hoja? Plasmar la foto de su hija ahí En un y dibujo. ella en un dibujo, en también su tiene corazón. esa fotografía, ¿verdad? Sí, también. Me la comparte para ponerla Sí. aquí en la edición. Y luego ya, ¿qué pasó? ¿Por qué se le permitió? Porque el juez era su esposo. Ah, ya. Si no creo que le hubieran permitido. Óigame, permítame el acta para yo ponerle un dibujo a mi hija que falleció. O sea que ¿verdad? tenía influencias. Sí, y Digámoslo así. y otro dato tan importante, que Jesús María Bustillos fue el primer juez civil que hubo en Amiquipa. Primer juez civil, ¿por qué? Porque cuando las leyes de reforma, acuérdense que la iglesia controlaba los nacimientos, las defunciones, los casamientos. Llegó el momento que dijo Benito Juárez, leyes de reforma y se va a controlar, van a controlar todo lo que la iglesia controlaba, pero ya también ellos cobraban la iglesia. Pero pues usted sabe que ahorita las actas y todo son elementales para nosotros. Sí, bueno, ese sería uno de los datos que vamos a poner en la edición, digamos las influencias que tenía esta señora y que muere su hija en un momento muy triste, Sí. y ahí tiene el acta de defunción donde hace un dibujo en el acta de Sí. defunción. Ya la vi, una vez me la compartió, Sí, la compartió en eso otro yo creo programa. que yo pienso que es lo más importante del archivo civil. Sí, Hay una diferencia, ¿verdad? Algo que quieren que mandar el libro a Chihuahua. Yo pienso que no. ok. Sí, no, que se mantenga aquí lo que es de aquí, ¿no? Ay, Dios mío. Que no vaya a pasar nada de eso, que No. se mantenga aquí para cuando se haga el museo. Sí, es que hay pero que hacer el pero lo que museo. sí yo pido es que se rescate, que se fotocopie, que ya no se use el libro porque está muy deteriorado. Es una hoja como de algodón, algo así, y se está deteriorando bastante. Entonces yo pido que se proteja y ya nomás se preste ¿cómo se dice? Sí, pasa que se haga una imagen o se haga una copia nada más, ¿no? O sea, Una no copia. prestar lo original. No, pues, no, sí. una copia, porque ese libro pues se está cayendo ya a pedacitos. Ujú. Yo creo que sí. Oiga, bueno, eso es en cuanto a lo que se encontró ahí en el archivo histórico, pero aparte hay muchos datos de la historia de la revolución, que es donde yo más he ahondado. Sí. Y me he topado con datos súper importantes, ¿no? Estamos hablando de la partida rumbo a Columbus, que fue un hecho donde Villa ni estuvo, pero que pues salieron de aquí de San Jerónimo, no es Amiquipa, es Bachíniva. Pero de todos modos hubo una cuadrilla en Amiquipenses Sí. muy importante que iba ahí de frente, ¿verdad? Al mando y entre todas otras cuartillas. Se reunieron en la plaza de Namiquipa, de ahí Sí. partieron, se fueron por el pueblo de Cruces, si no estoy equivocado. Según Fue lo el que- último pueblo que se les vio.
En cruces. Sí, ya se perdieron y se perdieron. Hay un personaje muy importante que era don Cruz Chávez. Ok. Cruz Chávez era hijo del guerrillero de acá de Tomochi, ¿verdad? Cuando en 1892 que mataron a todo el, asesinaron a todo el pueblo. La rebelión que hubo ahí. Sí, la rebelión que hubo. Y ahí hubo Cruz Chávez que precisamente él pierde también la vida en Columbus, o sea, se lo hieren en la espina dorsal, se lo traen y muere en Ascensión. Ahí lo entierran con honores y Villa lloraba mucho por él porque era pues su consentido. Y me platica la familia que ya no quería ir y que Villa le dijo, es la última vez ya que vas, ya no va a haber otra vez. Y fue. Ahí quedó don Cruz Chávez. Y aparte de esas historias, bueno, está eso, está cuando partieron de ahí los cuarteles porque venían los revolucionarios, se instalaban por aquí en el Molino, se instalaban en Amiquipa, ahí estaba la casa de Juan B. Muñoz, que es otro personaje que a mí también me parece que no se le ha hecho justicia dentro de la historia, porque si no me equivoco, don Juan B. Muñoz estuvo en las batallas más importantes de la revolución presente, y era amiquipense. De hecho, estuvieron en las de Celaya, donde Villa las perdió todas. Ajá. En Celaya en 1915. Sí. Y en la toma de Zacatecas, ¿no? También. Sí. Ahí lo derrota en las batallas del Bajío Álvaro Obregón, el general invicto de la revolución. Sí, todo eso es súper importante. Y don Juan B. Muñoz estuvo allí. Y también en Ciudad Juárez. En la toma de Ciudad Juárez. Y en todas estas fechas importantes y estas tomas importantes para la Revolución Mexicana, don Juan B. Muñoz anduvo ahí presente. Y es un personaje que tristemente quedó en el olvido aquí en Amiquipa. Y murió muy humildemente. ¿Sí? Está su tumba en el panteón. Sí. Ahí se encuentra. En el de Namiquipa. Aquí está en este panteón de Namiquipa, totalmente abandonada, ¿verdad? Sí. Ya falleció su hijo, ya pues ya no hay nadie que vea a don Varo Muñoz, que era su tío. Sí, que hay muchas anécdotas muy interesantes de don Juan B. Muñoz, don Juan ¿verdad? B. Muñoz, sobre todo de su época de revolucionario, ¿verdad? Cómo él participó y apoyó siempre a Villa, fue villista hasta y murió pobre, como le digo. Sí, un personaje que merece mayor justicia, ¿no? Para ser recordado, que también los libros de Calzadillas pues se los deben en gran parte a don Juan B. Muñoz. Pues yo digo que mucha parte a él, que dio sus memorias a esos libros para que Calzadillas los escribiera. Hablando de los libros de Calzadillas, la sorpresa que nos llevamos cuando sacaron aquel librito, ¿se acuerda del librito de la toma de Zacatecas? Que lo sacó apenas el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sacó una edición de un librito que no estaba editado, de la toma de Zacatecas, pues yo creo que apenas empezando el gobierno 2018-2019. Es un librito así pequeñito, delgadito, de Alberto Calzadillas Barrera, y apenas salió empezando este gobierno de Andrés Manuel, pero ese no lo conocíamos, no lo habíamos visto, esa historia no la teníamos por ahí. De repente, sorpresa que nos llevamos. ¿Te acuerdas que le dije, oiga, ahí está un librito, y dónde? Y que vamos viendo, y qué sorpresota nos llevamos. Es que esos libros fueron escritos en México. Los escribió Alberto Calzadillas en México. Están ahí guardados. Sí, guardaditos. De hecho, él fallece en México. Ok, entonces yo encontré su acta. México. Sí, su acta de defunción yo la tengo. ¿Y la familia de Calzadillas ya no pues el hijo todavía vive, sí, pero pues no, están muy cerrados a compartir. ¿No ha podido hablar con él? Yo hablé con él. Sí, Hablé con él. Lo único que yo pues me puedo compartir es que su papá es que yo le llegué con documentos, volvemos a lo mismo, mire, pasa esto y esto. No, dijo, es que se cambió el nombre. Ok. Porque no le gustaba. Sí, tenía otro nombre. Y pues ahí estuvo el detalle. Ese dato no me lo sabía. Yo tampoco. Oiga, señora Elvia, ¿qué más ha encontrado en esos archivos, datos relevantes históricos que usted haya dicho? Durante la economía, ¿verdad? La economía de Namiquipa pues dependía de la agricultura y de la ganadería en aquel tiempo, pero vamos a remontar un libro de Calzadillas Barrera, donde se dice que este pueblo comenzó con puras borregas. Era borreguero, un pueblo borreguero. Y eso lo dice muy claro. Y ya después trajeron el otro ganado, que era el Cuernos Largos. ¿En cuál libro viene eso? En el Abuelo Cineros. El Abuelo, sí. Muy bonito ese libro. Muy bonito ese libro. Ahí habla mucho de mi familia también, ese libro. Sí. Y yo creo que ahí me atrapó la historia también. Sí. ¿Cuáles son los libros que más le gustan de Calzadillas? El de Al Abuelo Cineros, y luego Todos contra Todos.
de la batalla. Fue lo que más me impactó, ¿verdad? De ver cómo Namiquipa participó tan grandemente en la revolución. Es que bueno, ahí todo esto podríamos hacer y enfocarnos en una plática nada más tan extensa, Sí. analizando cronológicamente lo que es la historia de la revolución, desde las rebeliones que hubo antes de la revolución, porque hubo levantamientos en cruces, ¿no? Sí. Hubo levantamientos ahí, luego después oficialmente la toma, donde ya ahora sí se levantan en armas con esto de la cuna de la revolución Guerrero, y luego aquí un día después, Sí. y luego después se reunifican, y luego en Cuauhtémoc hay muchas batallas, en Guerrero por allá, Guerrero. luego Villa por acá, que fue una tierra super villista, Namiquipa Sí. también, y luego la volteada de la tortilla, cuando la gente se enoja con Villa, cuando empieza el relajo y cuando empiezan unas que otras traiciones por ahí Muchas, también. yo diría que muchas. Yo creo que lo más terrible fue cuando Pascual Orozco se volteó contra Madero también. Y luego Ok. ya cuando Huerta también asesina a Pino Suárez y a Madero. Sí, pues es que todos contra todos volvemos a Sí, lo todas mismo contra todos, volvemos a lo mismo. Sí. ¿Cuáles archivos son los que investiga? Ya sé que aquí Namiquipa ya se lo tiene de principio a fin. Sí. También me platicó que faltaban algunos detalles, ¿verdad? Incluso que se perdieron por ahí y tantas cosas que ha encontrado. Pero ¿qué otros archivos, aparte del de Guerrero que ya me comentó, el de Chihuahua? ¿O nada más en eso es donde usted ha estado profundizando? ¿Los archivos de Namiquipa, Guerrero, Chihuahua? Y o Cruces. Ah, ok. Cruces también, que es donde más hay archivo. A pesar de Cruces ser un pueblo más pequeño y todo, ¿verdad? En aquel tiempo, Ujú. se conservó ¿Dónde está el archivo mucha, de Cruces? en la presidencia. Ok. Se conservó mucha de la información que yo andaba buscando. ¿Hay mucho de la revolución? No mucho, fíjese, no mucho, pero con lo que encontré en Chihuahua y con lo de aquí, pues yo creo que se va a armar algo bonito. Ok. Si hiciéramos un museo ahorita y tuviéramos el poder de hacerlo, vamos a soñar un poquito. Ay, sí, vamos Digamos, a no, pues, soñar. sí, un sueño, en una hipótesis, o no sé cómo llamarlo. Ajá. Digamos que podemos hacer un museo en este momento. ¿Qué es lo que le pondría, señora Elvia, al museo? Pues yo primeramente donaría mi pieza de 700 años de antigüedad, que está datada y todo, y está pues antes de Paquimé, nos dice que ya había una cultura aquí. ¿Qué es? Es un pedazo de cerámica. Cerámica. ¿Y tiene ahí fotografías? Sí tengo fotografías. Para que me las comparte y las ponemos en la edición. Sí, ahí se la mando por el... ¿Qué más pondría? Pues yo pondría pues los tepalcates que me he encontrado también, que son muy importantes. Tengo un onix marmoleado, ¿verdad? Grande, con lo que los apaches hacían sus flechas, que le encontré en Cruces. Okay. Ahí nos data tan bonito, ¿verdad? Como esos gente que vivía ahí ya hacía sus puntas de flecha y todo ahí en Cruces. Yo creo que fotografías de todas las épocas y todas estas que he mencionado y que hay muchas más, también sería bueno rescatarlas y tenerlas por ahí en un museo, ¿no? Así pues yo digo, partes de ciertos lugares históricos. Mire, mi esposa me juzga de loco porque yo me fui allá a La Mosca a conocer las ruinas donde vivía Juan B. Muñoz, pues ya no encontré nada, un montón de tierra ahí nomás. Sí. Y donde era la casita, pues había unos adobes ahí. Sí. Pues yo agarré un adobe y lo quité con mucho cuidado y me lo llevé a mi casa. Ya tengo ahí ese adobe, ¿verdad? Ya tenía don Juan B. Muñoz. Un pedazo así de tierra, pero que era de la casa de don Juan B. Muñoz, donde vivía. Y fíjese que traía así como que pintadas las manos. Una mano así como que los batían dije, con... aquí está pintada la mano de don Juan B. Muñoz. Y mi esposa, estás loco, me dice. Y así, estás loco tú, ¿para qué quieres eso? Bueno, yo donaría ese adobe. Ese adobe para ponerlo por ahí en el museo. En el museo de Parral están unos adobes de la casa de Villa, de allá de la Coyotera. Sí. Están pues, sí podría funcionar como una pieza histórica ahí también. Se vale, ¿cómo no? Sí, porque... Y pues todo eso, o sea, yo donaría cosas. Hay una piedrodín también que yo conseguí aquí en Las Tinajas. Oiga, ahorita le preguntaba también, ¿qué va a hacer con toda esa información o cómo la va a reorganizar o cómo? Porque es demasiada la información que tiene y lo que nos ha compartido y que hemos visto, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el plan? ¿Qué pues es lo que el plan tiene pensado? es hacer un libro. Es hacer un libro de todo. Pero el problema es que todavía no tengo bien, no me enfoco todavía bien cómo lo quiero hacer, porque pues son muchos los personajes. Tendría que hacerle algo a cada uno.
O sea, entonces dividir más bien en varios libros o en uno solo abarcar sobre todo. No, en uno solo no se puede abarcar todo. Entonces más bien tiene pensado de manera cronológica o cómo lo haría. Pues la revolución es muy extensa en Amiquipa y en Cruces, entonces tendría que juntar a los dos pueblos para poder hablar de la revolución de aquí de Cruces, porque está el orosquismo también, el orosquismo es tremendo, de grande, en Cruces esas batallas no están registradas en ningún libro, desgraciadamente, y Cruces ahí está el Alamillo, hombre, que si hablara el Alamillo, ¿qué no nos diría? Sí, no, y luego aparte también, bueno, pero con Villa, también Villa estuvo, según lo que leí en los libros de Calzadillas desde mucho tiempo atrás, estuvo Sí. aquí en la región de las Cruces, antes de que se levantaran en armas, él ya andaba por acá. Él andaba aquí, se juntaba mucho con un no, ay, ya se me olvidó Con, Rey, no. no, pero también con Candelario Cervantes y con uno de Cruces. Sí, Pero no me acuerdo cómo se llama, mire, se me fue el nombre a mí también. a don Telésforo Terrazas yo tengo mis dudas, porque don Telésforo Terrazas era un hombre muy trabajador, que estaba siempre haciendo acequias, que estaba siempre con las tierras y todo. Yo tengo mis dudas, tengo muchos documentos de don Telésforo Terrazas, para empezar. Uh-huh. Y yo dudo que se haya visto con Villa, porque era un hombre de mucho trabajo, ganadero, no tenía necesidad de robar vacas, ahí lo que le sobraban eran las vacas, si era juez de campo, vamos a hablar de los jueces de campo, ¿qué hacían? Eran los que reclutaban todo el ganado mostrenco en Amiquipa, y de Cruces, y de todas las partes aledañas, las juntaban aquí en Amiquipa, hacían las subastas, que era para el gobierno, ¿verdad? Una parte para el gobierno, otra parte para la presidencia aquí en Amiquipa. Y a mí lo que me hace bien interesante es que contrataban un pregonero. El pregonero se encargaba de ir a todas las rancherías de aquí de la región con un tambor. Entonces el tamborcito se iba sonando, iba saliendo la gente que anuncia, y ya esa gente daba el pormenor, ¿verdad? Que anunciaba, no, pues va a haber una subasta, ¿qué día? Tal día. Los interesados se juntaban aquí y se hacía la subasta. Ahí en un documento muy importante, ahí encontré que don Candelario Cervantes, después de que llegan ya, que corrieron a don Porfirio Díaz, que fue el 26, me parece, de mayo, que se va don Porfirio Díaz, llega ya con Candelario Cervantes, a él le dieron 100 pesos porque llevaba gente, y compró una mula en la subasta de Namiquipa, la primera subasta de Namiquipa que se hizo ya con un presidente de extracto revolucionario, don José María Espinosa. ¿Y eso también lo encontró ahí? Sí, don José María Espinosa. Entonces todo eso yo creo que vale la pena mencionar en los libros, o sea, retomar otra vez toda la historia de Namiquipa, porque hay muchos errores, pero aquí tenemos los documentos, las firmas de ellos, que no mienten. Sí, lo que se podría hacer es cronológicamente, pues desde los inicios. Bueno, ya hay un libro muy interesante también que hizo la doctora Clementina, ¿no? Sí. Es doctora, ¿no? Tiene un doctorado, y también tiene. ha hecho mucha investigación y tiene un libro que fue más bien lo que es de los inicios, desde la fundación, es lo que tengo entendido, porque la verdad es que sí no lo he leído. Yo lo tengo por ahí porque cuando lo presentó fui y lo tengo pendiente entre lo que en mis lecturas ahí pendientes de leer, pero bueno, podría ser esa parte, luego después el previo a la revolución, la etapa previa, todo lo que sucedía ahí, los hacendados, las haciendas, toda esta época, después el levantamiento armado, ¿verdad? La rebelión que hubo antes, las rebeliones que había, el levantamiento armado, la etapa villista, lo de Columbus, la posrevolución, cuando ya se le voltean todos a Villa, Candelario Cervantes, y pues un montón de cosas que podríamos... La muerte de Candelario Cervantes es muy interesante porque ocurre en Cruces. Ahí lo asesinan pues la expedición punitiva. La expedición punitiva también puede salir un montón de cosas. De hecho tengo bastantes documentos de la expedición punitiva, ¿verdad? Ya bien documentados, de los archivos, y todo, de los archivos, y se va a hacer pues se va a escribir todo, porque es lo único que podemos dejar, ¿verdad? Ese legado de historia, para que la gente vea pues que la expedición punitiva no fue como nos la pintan también, tuvo sus bajas, ¿verdad? Pero también tuvo cosas buenas, porque también se llevaron a mucha gente de aquí para Estados Unidos.
y luego ya regresaron con un carrito, unos pusieron hasta taxi aquí en Amiquipa. Sí, ¿no? Y luego pues los presos de la expedición son los que se llevaron, que tenían allá muriéndose Sí. de hambre, incluido Don Juan B. Muñoz. ¿Verdad? Que es cuando estaba muriendo de hambre en la cárcel y lo rescatan milagrosamente y regresa para acá, ¿verdad? Ya, ¿a qué? A terminar en la pobreza Sí. y en el olvido, lo más triste, señora. En- Eso es lo que más me conmueve a mí, ¿no? Tanto luchar y tanto andar ahí de don Juan B. Muñoz y de algunos revolucionarios que Columbus, Juárez, Zacatecas, Sí. Celaya, las principales batallas, para terminar en La Mosca, en un cuartito de adobe. Yo quiero hablar de La Mosca, profe. La Mosca fue un predio que era de su papá, ni siquiera lo ganó por la revolución. Sí. Era de su papá, se lo heredó. O sea, no tuvo nada con la No, revolución, nomás no. andaba arriesgando el pellejo. El pellejo, pues les pagaban $1 diario. Y luego Pascual Orozco les empezó a pagar unos 50. Ahí leí yo en un documento Sí. que me llamó mucho la atención. Dije, entonces, ¿con quién se iba eso? Aquí, cuando Pascual Orozco se levanta, casi el 70% aquí era orozquista. Mm. Sí, y después también la volteadera esta. Es que hay muchísima historia, señora Elvia. Por ejemplo, también después de la expedición punitiva, todos los que se unen a la expedición punitiva y traicionan y dicen dónde están las armas escondidas, cuando andaban tras de Villa que nunca lo hallaron, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Está muy interesante esta parte porque se habla del momento en que se revela la gente, ¿no? Y se veía como una causa buena para vencer a los caciques y todo esto. Pero resulta que no, o sea, resulta que todo pareciera que fue en vano, porque al final don Juan B. Muñoz pues termina ya en la pobreza, no ganó Sí. nada, arriesgó el pellejo, otros terminaron asesinados. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué se logró? ¿Qué se ganó, señora Elvia, de todas estas batallas? También Teodosio Duarte terminó en la pobreza, Sí. en Juárez viviendo. Sí. No logró Está su nada. libro ahí muy interesante también. También ese libro está interesantísimo. Todos esos personajes, y hay muchos más, Sí. que también quedaron igual. No nada más Juan B. Muñoz, Teodosio Duarte. Sí, es por mencionar los que Don más Telésforo- nos acordamos, ¿no? Don Telésforo Terrazas pierde la vida con su misma escolta. A él lo asesina, su misma escolta se le voltea. ¿Por qué? Hay datos muy importantes, ¿verdad? En documentos donde don Telésforo se empezaba a traer todas las vacas de ahí de Santa Clara. Se trajo 600 vacas a cruces y no les dio nada a los revolucionarios. Entonces ahí hubo un problema muy fuerte. Sí, con pues. todos los que andaban con él. Ahí tuvo que ver un bisabuelo mío mucho ahí, que ahí voy a comentar quién es. Y él se enojó y se le levantaron y pues don Telésforo. Oiga, señora Elvia, Perdió pero la también vida. hablando de toda esta parte de la revolución, hay un dato muy polémico y lo voy a mencionar aquí, vamos a así como es la cosa. Ajá. Se dice que en cierto episodio los revolucionarios villistas atacan a las mujeres, hay una violación masiva de mujeres, así es. Y hay un escritor, ¿verdad? Por allá en Chihuahua y en el sur, parece originario del sur de Chihuahua, que no voy a mencionar su nombre, pero él empieza a hacer investigación y se le nota en sus libros que es un enemigo de sangre por naturaleza de Villa. O sea, se le nota ese odio que le tiene a Villa, ¿no? Como mucha gente. Y yo no estoy diciendo que Villa sea un héroe, tampoco No, quiero no. aclararlo. No voy a decir que Villa era una santa persona ni que era un héroe. Pero sí, los libros de él se nota que están tendenciosamente en contra de Villa. Y entonces se ha encargado de poner muchos episodios que muchos sí son ciertos, muchos sí ocurrieron. Sí, era cruel, había mucha crueldad en los villistas, había muchos asesinatos y cosas, como en Ciudad Jiménez pasó algo muy Sí. grave en la casona, ¿verdad? Que una historia que, bueno, De mujeres no que vamos, ahí sí no se vamos a murieron. entrar ahí, pero bueno, aquí en Amiquipa dice que hubo una violación masiva y que hay documentos. Entonces yo investigo en el libro de Calzadillas y Calzadillas nunca lo menciona, dice que no hubo una violación masiva, menciona que hubo movimiento, que tenían a las mujeres ahí encerradas, pero nunca se menciona eso. Y una vez en un post ahí en Facebook, en un post que puso él, un escrito, me pone esa, y cada vez que es la fecha, no sé qué fecha, ni siquiera sé cuándo,
Pero siempre, cada año tras año, él se encarga de poner el recuerdo y de poner que en Namiquipa y a las namiquipenses y que Villa violó a todas las mujeres en Namiquipa y no sé qué tanto. Entonces yo agarro los libros, le tomo foto a lo que dice Calzadillas, porque él también desacredita en alguna parte ciertas cosas de Calzadillas, ¿verdad? Porque también eso no me agrada mucho, porque Calzadillas pues tiene muchos libros y no sé yo por qué el afán de desacreditar y decir que eran mentiras. No sé, bueno, a lo mejor estoy pecando de menso, tonto, burro, lo que sea. Pero bueno, aquí lo que a mí me sorprendió es que yo, en afán no de entrar en discusión con él, con este escritor que hizo estos libros, ¿cómo se llama? Dígame el nombre, no se haga. No, yo no. No se crea, no vamos a decir. El caso es que cuando él pone esto, yo agarro y tomo fotos a los libros y le pongo las fotos en el post de Facebook y ahí le pongo y le digo, mira, esto es lo que dice Calzadillas y tú estás diciendo que Calzadillas asegura que hubo una violación masiva en sus libros, que él aseguró Calzadillas, y le dije, y eso sí no es cierto, porque yo he leído los libros de Calzadillas y Calzadillas nunca menciona que haya habido una violación masiva de mujeres en Namiquipa, y le dije, y mira, esta es la parte del episodio del libro donde se está diciendo esa parte, y nunca lo menciona así. Bueno, donde para mí ya perdió credibilidad este escritor del cual estoy hablando, que tiene un libro que se llama Los asesinatos de Villa, o no sé cómo se llama. Y está entre los mejores. Sí, y que es en contra de Villa, más no poder, detesta a Villa. Entonces, cuando pierde credibilidad en mí, ¿verdad? Bueno, cuando yo le digo, no, pues ¿por qué? Es cuando le pongo eso, al poco minutos borra lo que le puse en Facebook. Y esto es real, por ahí tenía las capturas en unos guardadas por ahí, pero pues bueno, no tiene caso, ¿verdad? No es importante ni relevante. Pero yo digo, ¿por qué él está diciendo que Calzadillas asegura que hubo una violación masiva de mujeres en Namiquipa en tal fecha? ¿Y por qué yo le estoy compartiendo en lo que encontré en los libros, que nunca menciona eso? ¿Y por qué lo borra? Entonces desapareció el comentario que le puse. Incluso le puse, ¿por qué borras mi mensaje? Y ya no me atendió, no sé qué, y se hizo como que nadie me habla, no sé quién es pues yo quién era, un insignificante de la historia para estar hablando con él, ¿verdad? Pero ¿por qué me borró le platico esta parte de la historia y ese hecho polémico? Pero ¿usted qué opina al respecto, señora Elvia? Nunca hubo violación masiva según Calzadillas y él decía que sí. No, mire, Alberto Calzadillas Barrera nunca menciona de la violación masiva aquí. Yo nomás le puedo compartir que tengo un documento en lo que no se realizó tal... Sí se reclutó todas las mujeres, no le voy a decir que no. Sí, los villistas sí se las llevaron y desgraciadamente el cuartel donde se los llevaron es aquí en el Molino. Eran unas bodegas donde estaba un molino de donde molían trigo, que era de José Casabantes. Ese molino, ahí las encerraron en el corralón. ¿Sí? Y ahí las encerraron porque no encontraban a los hombres. No, porque todos los hombres se habían ido ya a la Sierra Grande. Exacto. Y les decían, traigan a sus maridos porque nos los vamos a llevar a la revolución. Y les decía, nosotros ya no tenemos maridos, y todas con un montón de muchachitos. Decía, bueno, ¿y de dónde tienen tanto lepe? Sí, pero ¿de dónde se saca esta versión de que hubo una violación masiva? Porque en los libros yo no encontré por ninguna parte. No la hay. Y él lo dice con tal descaro así, es que hubo una violación. Cuando yo le digo, oye, es que eso acá no he encontrado ninguna documento, ninguna donde diga que hubo una violación masiva. Sí, Calzadillas lo dice, no, le dije, perdóname, pero yo tengo toda la colección de Calzadillas y es lo único que he leído en historia de la revolución. ¿Sí? Digo, y nunca menciona eso. Y agarro el libro y se lo pongo, le tomo fotos, se lo mando y elimina mis mensajes. Esa es la credibilidad que dije yo, no, hombre, pues ya, perdiste toda mi credibilidad, chavo. Mire, existe un documento que yo tengo y que lo voy a dar a conocer, donde la violación masiva, es muy escueto el documento, pero habla muy claro de lo que sucedió esa vez, y no se habla de la violación, nada más que se encerraron las mujeres y les decía, y les rayaban los caballos, eso sí, les rayaban los caballos así, pero no les hicieron nada, porque había revolucionarios muy importantes de aquí que no iban a permitir que a su pueblo le faltaran al respeto, siendo que era villista. Sí, es que hay algo que contradice también, porque Juan B. Muñoz era villista, había muchos revolucionarios villistas, entonces
pues está algo extraño ahí también, como que esa parte no coincide. Se habla de la casa de Juan Muñoz que la quemaron los villistas, pero todo no ese fueron barrio, los... el Sí, pero Arriachi. no fue... Sí, todo fue el barrio de Arivechi, Ajá. pero no fueron los villistas, fueron orozquistas. Fueron villistas que se habían pasado al bando del orozquismo. Sí, pues sí, ya O eran sea, era el enemigos. contrario, eran enemigos, entonces no se podían... Aquí en el mismo pueblo ya había sus diferencias entre ellos mismos. Sí, Y de hecho, pues Candelario Cervantes pues cometió 2, 3 asesinatos matando orozquistas. pues de hecho mató a un familiar de Alberto, hermano. ¿no? A un hermano de Alberto Calzadías Barrera. Medio hermano. Medio hermano. Medio hermano de él. Sí, pues es que... Ay, pues la bendita y divina revolución, ¿verdad, señora? Todo lo que ocurría en esta época Pues sí, y tantas pero- cosas, pero bueno, era una época difícil, la revolución, ¿no? Toda esta Fue muy época. difícil y yo creo que ahorita ya pues estamos muy bien todos. Bueno, no, pues sí, a diferencia de todo lo que Ah, no, sucedía no, ahí, no, sí, no, no, sí, no, nada no. que ver. Pero bueno, ¿por qué sí hay tanta historia? Y ahorita andamos en 2, 3 cositas nada más, porque hay muchísimo más de qué hablar. Y le digo, podríamos poner cronológicamente todo esto que acabo de mencionar, desde los inicios, los apaches, el previo a la revolución, los hacendados, los primeros levantamientos, las rebeliones antes de la revolución ya oficial, el villismo, el orozquismo, Carrancismo. todas estas cosas que son tan importantes, todas estas etapas de la historia tan importantes podrían irse clasificando en distintos libros y podríamos ahondar mucho más allá. Pero bueno, ¿por qué? Si hay tanta historia en Namiquipa, tanto que existe, ¿por qué no se da a conocer, señora? Y eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no se conoce tanto de lo que hay aquí? Porque es historia importante. Porque falta más investigación. Okay. Ahí están los archivos. Más libros. Más libros, falta más libros. Ahí están los archivos intactos. Yo así como los dejo, aquí sí los encuentro. No viene nadie a visitarlo. Sí. Y mientras no tengamos la cultura de visitar un archivo, yo creo que nos vamos a quedar con lo mismo que nos dicen y nos dicen en los libros. Sí, porque también otra cosa que yo siempre he dicho, ¿cómo clasifican? Bueno, ¿por qué los libros de textos traen historia de la revolución, pero muy resumida? Porque si ahondan más un poco allá con lo del sur, se habla también a veces más de la batalla de Zacatecas, se hablan de ciertas batallas mucho más, ¿no? Pero por ejemplo lo que ocurría aquí en Namiquipa, los levantamientos, todo lo que está, eso está muy en el olvido y fue parte importante de la revolución porque pues, uno de los principales revolucionarios que era Villa, ¿verdad? Independientemente de lo bueno y lo malo que hizo, sí. Estuvo mucho tiempo por esta región y se quedó, y toda esa parte pues no se, nadie la conoce, no se incluye en los libros o en pocos libros, o incluso a veces se incluye hasta mal, como en este episodio que acabamos de hablar, ¿no? Sí. de la violación masiva, que en ningún documento hemos encontrado, pero No, que yo lo ya, dicen. ya encontré un documento que Entonces está hay que muy sacarlo. escueto, sí, que está muy escueto, pero está muy especificado lo que pasó. Pero no hubo violación masiva. No hubo violación, Okay. eso No lo hay puedo un asegurar. no hay un Y documento que también- lo asegure que hubo una violación masiva. No hay, Ok. yo no lo he encontrado, no sé dónde ¿Y lo por qué este encontraría. escritor del sur del estado se empeña en decir que ese episodio y cada año lo recuerda y lo vuelve a mencionar y lo vuelve a mencionar, y la gente de Namiquipa y las mujeres de Namiquipa, y por qué este escritor se empeña en eso? Pues no sé cuál fuente tendrá. Tiene que tener una fuente buena. Yo le digo, ese documento yo lo encontré Sí. y aquí estamos y vamos a presentarlo el día que lo presentemos ese Pues yo cuando día. le pregunté a la fuente no me la dio y borró mi mensaje y mis textos que le puse ahí de los libros de Calzadillas. Pues sí. Después quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hacemos entonces con la historia de Namiquipa, señora Albia? Pues primeramente seguir husmeando en los archivos. Ya como le digo, este va a ser el último año y ya voy a sacar ya tengo todo resumido, todo lo de la Y revolución. a poner orden en libros. Y de hecho Necesitamos que ya le ponga orden a los libros, señora Albia. cronológicamente ya está escrito, nomás falta que lo acomoden, que lo ordenen, todo. Tenemos un Félix Chávez Anaya. Ese señor, cuando viene la revolución, es el primero que llegan 40 carabinas acá por el Oso. Y él la recibe y se la reparte a los revolucionarios. Fue el primer contacto revolucionario que hubo. Fue Félix Chávez, ahí del Oso. Y los primeros armamentos. Sí, los primeros armamentos que manda don Abraham González Casabantes. Miren Él es el nomás. que lo manda. Pues eso también está súper interesante.
Sí, el mismo Carzayas lo narra eso, pero todo eso, y luego también hay otra cosa muy importante, todos esos revolucionarios del Oso después se levantan contra Victoriano Huerta, otra vez en el Oso. Es algo, un dato que yo también me sorprendí. Está la foto, ¿eh? Sí. Tenemos la foto de esos revolucionarios que se levantan otra vez de nuevo, pero ya contra Victoriano Huerta, cuando usurpa el poder. Y en Cerritos también había algunas reuniones, había revolucionarios secretas de Cerritos. Y secretas. Es que hay mucha historia muy interesante, sí. Necesita apurarle, señora Alvia, sacar ya esos libros. Yo también ya quiero apurarme. Sí. No, ya está más o menos ya armado todo. Ahorita va a terminar en el archivo histórico y luego ya se va a enfocar entonces ahora sí en poner orden así. De hecho, pues siempre he estado escribiendo, o sea, siempre están todas las fichas y todo documentado ya. Pero pues falta nomás ordenar más y que revisen los libros y que se revisen y ahora sí, ¿quién me los va a editar? Ahí va a ser el detalle. No, pues sí va a haber gente. No, es fácil de encontrar, aparte entre los grupos que usted trabaja, que por cierto también quisiera que me platicara antes de despedirnos y de finalizar con esta charla, que podríamos extender por 3 horas más, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar de la historia y luego que también a mí me apasiona mucho la historia, pues yo creo que aquí nos quedaríamos unas 4 horas, ¿no? Platicando sobre ello. Pero sí, yo creo que entre esa gente, pues hay mucha gente valiosa y con mucha experiencia en cuanto a la investigación, a los historiadores, investigadores. Cuénteme un poquito de eso antes de irnos. ¿Cómo es ese grupo? ¿Es una asociación? ¿Es un grupo? ¿Es al que pertenece en la ciudad de Chihuahua? Pues es un grupo, ahí sesionamos en el Parque Revolución los lunes a las 7:30. ¿Todos los lunes? Todos los lunes hay pláticas de los compañeros de... ¿Cuántos son? Pues ahorita yo creo que somos más de 40 ya. Ah, sí ha crecido bastante. ¿Desde cuándo están reuniéndose así? ¿Desde cuándo pues tienen eso? Ya, ahí tenemos ya como 10 años, pero yo vengo desde estudios históricos. ¿Cómo se llama ese grupo en el que está ahorita? Ahorita se llama Grupo del Parque Revolución. Grupo del Parque Revolución. Sí, ahí donde está el cenotafio de Pancho Villa. Todos los lunes es a las 7:30. 7:30 y ahí están siempre. Y si yo estando por allá y me quiero acercar, ¿puedo entrar? ¿Es público? O sea, a escuchar, a ver lo que están compartiendo. Claro que sí, es público. O sea, todos los que quieran ir. De hecho, estamos también por Zoom. ¿Tienen 10 años ya? Sí, ya 10 años ya. 10 años, desde que iban a quitar el cenotafio de Villa. Cuando se hizo la polémica. Sí, cuando se hizo la polémica que hay que rescatar. ¿Usted fue de las que fue y se paró ahí y dijo, no señor, esto no fíjese, se lo llevan de aquí? Yo no fui, no. Yo entré un año después. Okay. Fue cuando ya me convencí que sí eran los buenos. Dijo, no, estos sí tienen agallas, ¿no? Sí, porque yo cuando vi que estaban haciendo ahí en la Plaza del Ángel una capilla de puro block y que le iban a forrar con todas las piedras que se iban a traer de allá del parque. No, yo fui la primera que puse el grito en el cielo y ahí voy y ya me uní a ellos. Sí. Pero entonces 10 años trabajando con el grupo del Parque Revolución, ahí. Todos los lunes a las 7:30 están ahí reuniéndose y comparten, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ahora te toca a ti, ahora, o sea, van compartiendo cada vez a quién le toca cada lunes. Y ¿tiene usted un espacio para exponer o cómo funciona? Claro que sí, tenemos un espacio, o sea, usted programa su plática, la prepara y ahí se expone. Ok, y ahí la gente va comentando, que también ahí está un investigador que es de aquí de la región, ¿no? Originario de Namequipa, que me gustaría también invitarlo algún día a que venga aquí a charlar con nosotros. Manuel Alderete. El señor Manuel Alderete de la Hacienda de San Jerónimo, que conoce mucho sobre la Hacienda de San Jerónimo. Ojalá y pronto pueda venir el señor Manuel Alderete a platicarnos también toda la experiencia que tiene. Entonces, él es parte también de ese grupo, ¿no? Es parte del grupo de ahí. ¿Desde que usted está? De hecho, él va a exponer el lunes. Ok. Es los tesoros de Villa. Ok, ¿y él está desde las mismas fechas que usted? No, él entró mucho después. Mucho después. Sí, él entró después. Ojalá y pueda venir. Ahí, él le dice que le hacemos la invitación aquí a que venga acá aquí en su mundo en la única radio. Claro que yo le paso su número. Bueno, oiga señora Elvia, pues me da mucho gusto. Podríamos extendernos aquí, como le decía ahorita, para charlar muchísimo. Y hay muchos temas de qué charlar y platicar. A ver si luego hacemos una parte 2. O me gustaría nada más pues que nos despidiéramos con algo que usted quisiera agregar
No sé, lo que usted quiera mencionar antes de irnos y cerrar con el podcast. Pues agregar que pues los invito al archivo a ver quién quiere ir a verme ahí, a limpiar documentos. No, todos, yo aquí voy a estar toda la semana todavía. Okay. Sí, no, pues ya cuando salga este podcast ya no va a haber estado porque esto va a salir mucho después. pero sí sería bueno que Pero ¿con qué me despido? Pero va a volver, ¿no? Va a volver. Voy a cruces, voy al archivo de cruces. Ah, va al archivo de cruces. Sí, y después ya no va a volver para acá Ya nomás irme para Chihuahua. Ah, ok. Bueno, pues igual, pues cuando ande por acá avísenos de nueva cuenta y hacemos una parte 2, ¿verdad? Una parte 2 ya programada para que puedan ver la historia de Namiquipa ya más. Y que ponga orden a esos libros ya, por favor, señora. Yo también, yo es lo que quiero, no, vamos a hacer ya algo bien. Entonces, a ver también si nos damos la vuelta, en alguna ocasión me gustaría poder estar por allá un lunes para visitar el grupo que tienen, que me parece muy interesante, tanto tiempo ya trabajando, haciendo investigación. Entonces es algo que me apasiona mucho y me llama mucho la atención. Me gustaría poder ir de espectador algún día por allá. Cuando guste, las puertas están abiertas para todo el público. Muy bien. Bueno, pues vamos a despedirnos entonces, agradeciendo en esta ocasión, en este podcast Cada Quien Su Mundo, a Elvia Arbizo, que nos visita el día de hoy, una gran amiga también que ya nos había visitado antes en La Única Radio. No habíamos hecho un podcast de Cada Quien Su Mundo, pero ya nos había compartido muchos datos históricos, datos muy importantes. Además, hoy, en este día que es histórico para Namiquipa, que va a salir este podcast grabado, pero lo estamos haciendo un 29 de julio, un día muy importante para el municipio, que es cuando oficialmente queda denominado Namiquipa como municipio ya, ¿verdad? Porque antes pertenecía al municipio de Guerrero, a otros municipios estuvo perteneciendo en ciertas partes de la historia, pero desde un 29 de julio se estableció ya como municipio independiente, digámoslo así, o oficial ya Namiquipa, ¿verdad? Que es Namiquipa, este municipio también de todos los del estado, y que también además es un día en el que celebramos nuestro 4º aniversario en La Única Radio, 4 años ya trabajando en La Única Radio, en el que empezamos pues transmitiendo solamente por radio. Usted nos acompañó, señora Elvia, en algunos programas que eran por radio cuando todavía no teníamos ni una sola cámara, ¿verdad? Y después teníamos una camarita y ahí fuimos poquito a poquito creciendo hasta que tenemos ya aquí estas instalaciones en donde trabajamos muy a gusto. Entonces, pues un honor tenerla por acá con nosotros en este día tan importante para La Única Radio y para el municipio de Namiquipa. Pues cuando quiera volver, señora Elvia, y agradecerle. Gracias por tomarse tiempo de venir para acá, ¿verdad? Ahora sí coincidimos, siempre estábamos ahí batallando, pero en esta ocasión sí se dio y en esta fecha importante. Claro que sí. Pues muchas gracias y pues hasta la próxima. Gracias a usted. Bueno, esto fue un episodio más de Cada Quien Su Mundo. Nos vemos en el próximo episodio y que la pasen muy bien. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy.